¿Te imaginas qué sentiría un niño que durante toda su infancia fuera a visitar una lápida con su mismo nombre y apellidos? Algunos lo llaman genio, otros lo llaman loco, pero lo que sí es seguro es que rompió los patrones y paradigmas de su época, reinventando el arte en muy poco tiempo. Hoy veremos la vida de un genio incomprendido y fracasado, y por qué es que muchos años después se le ha dado un valor tan grande. Hoy sí entenderás a Vincent Van Gogh. En este video nos dedicaremos a entender su vida, obra, situaciones personales y desafíos que fue enfrentando durante toda su vida. Porque cuando se habla de él, solo se mencionan tres cosas. Se cortó la oreja, creó la noche estrellada y vivió en un manicomio. Pero hoy veremos mucho más allá de eso. Entenderemos cómo pensaba, qué sentía y cómo lo fue tratando la vida. Bienvenidos a Arte y Verdad, Vincent Van Gogh. Etapa 1. No inició pintando joven. Vincent Wilhelm Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos. Fue el segundo de sus 5 hermanos. Su llegada al mundo estuvo marcada por una sombra inquietante, ya que exactamente un año antes, sus padres habían perdido un niño llamado con el mismo nombre, Vincent Van Gogh. El pequeño fue enterrado en el mismo cementerio donde la familia acudía cada domingo. El nuevo Vincent creció visitando la tumba de su hermano que parecía ser su reflejo. Desde niño, creció con la sensación de ser un reemplazo, un eco de alguien que ya no estaba. La herida invisible causó en él un trauma que lo acompañaría toda su vida, alimentando su melancolía y su búsqueda desesperada del sentido. Su padre, Theodorus, era un pastor protestante severo, y su madre, Ana, una mujer rígida y distante. La infancia de Vincent estuvo marcada por la disciplina religiosa, pero también por el desapego familiar. Era un niño callado, introvertido, que prefería caminar solo por los campos, observando la naturaleza con una intensidad que otros no comprendían. Allí, entre los árboles y cielos cambiantes, comenzó a dibujar como si el mundo exterior fuera el único lugar donde podía volcar lo que llevaba dentro. En la juventud, Vincent intentó encontrar su lugar en el mundo, así que a los 16 años fue a la Galería de Arte Goupil-Sim, en donde pidió trabajo. Allí aprendió sobre técnicas de comercio artístico y también sobre el mercado del arte. Sin embargo, Vincent no se sentía cómodo en el ambiente de los negocios y fracasó. Fue enviado a Londres y París, pero sus relaciones sociales eran torpes y sus intentos amorosos terminaron en rechazo. A sus 16 años buscó refugio en la fe. Quiso ser maestro predicador y en Bélgica se dedicó a ayudar a mineros y campesinos. Allí, entre los más humildes, descubrió una sensación que marcaría su obra: la compasión por los olvidados y la mirada hacia los marginados. Aquí quiero detenerme un poco para analizar, y es que durante toda su infancia estuvo marcada por un dolor que lo marcaría desde su nacimiento. El simple hecho de ver su nombre en una lápida y que su familia estuviera tan distante y alejada de él, siendo a la vez estrictos y rigurosos con la creencia, hacen de Van Gogh una persona excluida, retraída en sus propias emociones y pensamientos, fracasando en cada oficio, en sus relaciones sociales y en sus intentos amorosos. Todo esto se transformaría en pinceladas intensas, en colores que querían mostrar lo que no podía decir con palabras. Cada artista pasa por muchas dificultades durante todo su trayecto, dificultades que son muy difíciles de superar. Sin embargo, las personas que creen en ellos y los apoyan, impulsan indiscutiblemente al artista. Pon mucha atención, porque a continuación viene lo más interesante. Etapa 2. El nacimiento del artista. Después de años como predicador, Vincent descubrió
que su verdadera voz no estaba en los sermones sacerdotales, sino más bien en el dibujo. En los pueblos mineros de Bélgica, rodeado de pobreza y sufrimiento, se dedicó a retratar a los campesinos y trabajadores. Allí nació su primera mirada, oscura, sombría, impregnada de compasión. Los cuadros de Vincent no buscaban agradar a nadie, simplemente querían reflejar la verdad. La realidad de las personas humildes, de las personas pobres. Este es el punto más importante de su vida, ya que fue hasta esta etapa, cuando Vincent tenía 27 años, donde empezó a dedicarse un poco más, pero su hermano Theo tenía que darle un impulso extra. Miren lo que pasa a continuación. En esta etapa su paleta de colores era oscura, terrosa, casi monocromática. Los rostros de los campesinos aparecían marcados por la fatiga, las manos ásperas, los cuerpos encorvados. Su obra más representativa de este periodo es Los comedores de patatas, 1885. Una obra que ha causado muchas polémicas, ya que en esta obra se basan los críticos que intentan desprestigiar al artista. Y es tentativo darles la razón de que realmente no era un buen artista. Los comedores de patatas es un lienzo donde la luz apenas ilumina a una familia humilde compartiendo un plato sencillo. Vincent quería mostrar la dignidad en la miseria, la humanidad en lo cotidiano. Un arte crudo, sin adornos. Quería mostrar su propia vida de privaciones. En una carta a su hermano Theo le menciona: mientras más pienso en ello, más siento que no hay nada más verdaderamente artístico que amar a las personas. ¡Qué profundidad de mensaje! Aquí quiero detenerme un momento, ya que este es el punto más importante de la vida, y es que cada anécdota que pasaba Van Gogh, o cada experiencia, una nueva anécdota, o algún país al que viajaba, todo se lo mandaba por cartas a su hermano. Se dice que llegó a enviarle más de 800 cartas, y en toda su vida escribió más de 2000, pero había escrito más cartas que hecho pinturas. Claro que en su momento no había Instagram o WhatsApp, entonces pues le tenía que contar por cartas. Sin embargo, estas últimas cartas que le había estado enviando venían acompañadas con dibujos con una calidad impresionante. Se las dejo aquí en pantalla. Entonces Theo le propuso a Vincent dedicarse por completo a la pintura y enviarlo de nuevo a París. Su familia lo veía como un fracaso más, pero su hermano como una habilidad con potencial. Él estaba inseguro ya que no quería ser una carga económica para su hermano. Tomó determinación y en 1886 se trasladó a París, y ese cambio fue como abrir una ventana al sol. Allí conoció a los impresionistas y puntillistas, Monet, Pissarro, Seurat, Toulouse-Lautrec. Descubrió que el color podía ser vibrante, que la pincelada podía ser ligera y que la luz podía transformar la realidad. Allí cambió su estilo radicalmente. Los ocres y marrones dieron paso a amarillos intensos, azules luminosos, verdes vibrantes. En París aprendió a utilizar la pincelada corta y rápida, la yuxtaposición de colores que podrían hacer brillar el lienzo. Sus cuadros comenzaron a llenarse de vida urbana, retratos de amigos, naturalezas muertas, con flores que parecían estallar de energía. Fue un despertar artístico, un renacimiento. Fue en 1888 donde dicen que vendió su primer cuadro, El Viñedo Rojo, por un valor de 400 francos, aproximadamente $2,000 actuales. Pero con su hermano galerista y Vincent con formación de comerciante de arte, ¿crees que solo vendió un cuadro? La transición de Vincent desde la oscuridad de los comedores de patatas hasta la explosión cromática de París muestra cómo cada etapa de su vida se refleja directamente en su obra.
Se nota claramente cómo ha evolucionado su mentalidad y su obra. En la carta 531 a Theo en 1888 se menciona: en lugar de reproducir exactamente lo que veo con mis ojos, le doy más intensidad al color para poder expresarme con más fuerza. Y esto es muy importante. Aquí se ve una transición bastante interesante, ya que cambia de querer mostrar la realidad a querer que las personas entiendan cómo él ve al mundo. Te voy a confesar algo de su vida que ocurrió durante esta etapa, pero casi nadie te cuenta y es bastante importante. Vincent Van Gogh tuvo una influencia japonesa muy fuerte, ya que admiraba a artistas muy famosos y eso influía directamente en la obra de Van Gogh. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los individuos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de transformación cultural que estoy dando desde hace muchos años se trabaja única y exclusivamente gracias a mis patrocinadores a través de mi cuenta en Patreon. Si tú quieres aportar también económicamente conmigo, te invito a que te suscribas a mi Patreon en la caja de descripción de este video. O bien, adquiriendo alguna de nuestras obras en redes sociales, tanto del maestro Javier como las mías, escribiendo en la descripción o en los comentarios, adquirir para ver la disposición de la misma, una obra personalizada para que nosotros hagamos una obra de tu gusto, ya sea en homenaje o original, 100% hecha por artistas mexicanos. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, compartiendo en redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. El arte en México viene con fuerza. Hagamos que trascienda. Continuamos. Etapa 3. La historia da un giro bastante inesperado. En 1888, Vincent decidió dejar atrás la agitación de París y se trasladó al sur de Francia, a Arles. Buscando la luz del Mediterráneo, una luz más intensa. Allí, bajo un sol ardiente, cielos despejados, su pintura se transformó en un estallido de color. Los amarillos se convirtieron en protagonistas, los campos de trigo parecían vibrar, y los girasoles se alzaban como símbolos de vida y esperanza. Fue en Arles donde soñó con crear una comunidad de artistas, la famosa Casa Amarilla, un refugio donde la creatividad sería compartida y la soledad desterrada. En ese lugar pintó algunas de sus obras más célebres: los girasoles, los paisajes provenzales, los retratos de los campesinos y la propia casa que imaginaba como un templo de arte. Su pincelada se volvió más libre, más intensa, como si cada trazo fuera un latido. La naturaleza del sur lo inspiraba profundamente. Los contrastes del cielo, los colores vibrantes de la tierra y la fuerza del sol. Todo se reflejaba en lienzos que parecían arder de energía. Pero pon mucha atención porque es en este preciso momento donde la historia cambia. Vincent conoció a un joven que tenía una mentalidad muy similar y ambiciones fuertes por la pintura, llamado Paul Gauguin. Poco a poco se hicieron grandes amigos, se hacían llamar Los Miserables. Su amistad fluyó bastante bien hasta que invitó a Paul Gauguin a vivir con él en la Casa Amarilla y juntos fundar esa comunidad soñada. Al inicio, la convivencia fue estimulante, largas sesiones de arte, sesiones compartidas de pintura. Sin embargo, las diferencias entre ambos pronto se harían insoportables. Paul Gauguin era racional, calculador, Van Gogh impulsivo y apasionado. Las discusiones se volvieron violentas hasta que una noche, tras una pelea, Vincent sufrió una crisis que lo llevó a cortarse parte de la oreja.
Este episodio marcó el inicio del deceso en la enfermedad mental de Vincent. La historia de la oreja de Van Gogh es muy interesante, la retomaremos en un próximo video muy pronto. Aún así, incluso en medio del dolor, su arte no se detuvo. En Arles pintó con una intensidad frenética, como si supiera que el tiempo se escapaba. Cada cuadro era un grito, una confesión, una forma de transformar su tormento en belleza. La Casa Amarilla, que había nacido como un sueño de fraternidad artística, terminó siendo el escenario de una soledad más profunda. Esta es una de las cartas a Theo antes de su episodio con Paul. Mi querido Theo, estoy trabajando como un poseso, porque quiero que la Casa Amarilla sea un verdadero taller de artistas. Sueño con que Gauguin venga y que juntos podamos crear algo nuevo. Aquí, la luz es tan intensa que todo parece más vivo. Los colores se encienden como llamas. Tras la crisis y el famoso incidente de la oreja con Paul, su tono cambia radicalmente. Miren lo que dice. Querido hermano, mi salud está muy quebrada, pero aún así siento dentro de mí una fuerza que me obliga a pintar. No puedo evitarlo. Es como una necesidad vital. Aunque la soledad me pesa, los cuadros son mi manera de seguir adelante. No sé si la gente comprenderá lo que hago, pero debo continuar. Etapa 4. El hospital psiquiátrico. Tras la tormenta de Arles, Vincent fue internado en el hospital psiquiátrico Saint-Rémy de Provence en 1889. Allí, entre muros silenciosos y jardines cerrados, su mente se debatía entre la lucidez y el delirio, pero incluso en medio de la crisis su arte no se detuvo, al contrario, se volvió más intenso, más visionario. En Saint-Rémy, Vincent pintó muchos de sus cuadros muy célebres. La naturaleza que lo rodeaba, los cipreses, los olivos, los campos ondulantes se transformaron en lienzos cargados de movimiento. Sus pinceladas se volvieron espirales, remolinos que mostraban su tormento interior. Allí fue donde nació La Noche Estrellada, una obra que no solo muestra un cielo nocturno, sino un universo en constante vibración, un cosmos que respira y palpita. Las cartas a su hermano Theo revelan el contraste de su vida en ese momento. Por un lado, el sentirse atrapado en la enfermedad, pero por otro, la necesidad de pintar como única forma de sobrevivir. Cada cuadro era un alivio, una forma de transformar la angustia en belleza. Los colores se intensificaron, azules profundos, amarillos brillantes, verdes que parecían moverse. La composición se llenó de ritmo como si la naturaleza estuviera viva y dialogara con él. En Saint-Rémy, Vincent produjo decenas de obras. Desde paisajes como La Noche Estrellada hasta retratos, siempre con esa energía vibrante que lo distinguía. Era un hombre quebrado, pero un artista en plenitud. Su enfermedad lo aislaba, pero su arte lo conectaba con una fuerza más grande que trascendía a su interior. En este punto me gustaría invitarte a visitar el Instagram del maestro Javier, que lo encontrarás en la caja de descripción de este video. Allí encontrarás más de 100 obras 100% pensadas y elaboradas por el artista, muchas originales y otras como homenaje a grandes artistas como por ejemplo Vincent Van Gogh, que son estas que te dejaré en pantalla. Continuamos. Etapa 5. La tragedia. Aquí te voy a pedir un favor muy especial. Mantén toda la tranquilidad que puedas, ya que lo que viene te dejará helado, con la garganta seca, y pasar saliva se volverá más difícil. Yo te indicaré el momento. Tras su estancia en Saint-Rémy, Vincent buscó un nuevo comienzo en Aubers, un pequeño pueblo cerca de París, en mayo de 1890 a sus 37 años. Allí estuvo bajo el cuidado del doctor Paul Gachet, un médico que simpatizaba mucho con los artistas. Al menos conectaba un poco con Vincent. En Aubers su creatividad se desbordó como nunca. En apenas 2 meses
creó más de 70 obras. Una producción frenética que parecía impulsada por la urgencia de dejar todo plasmado en el lienzo. Los campos de trigo, los cielos tormentosos, los caminos solitarios, todo se convirtió en el reflejo de su estado interior. Sus pinceladas eran rápidas, densas, cargadas de emoción. Transmitían una sensación de inquietud, de presagio. Ha llegado el momento. Respira lo más hondo que puedas. Uno de sus últimos cuadros, Campo de trigo con cuervos, parece casi una despedida. Un cielo oscuro, un camino que se pierde en la distancia y cuervos que vuelan como símbolos de muerte. Es una obra que transmite desesperación, pero también fuerza vital que no se apaga. El 27 de julio de 1890, Vincent salió al campo como de costumbre, pero sin embargo, se disparó en un campo de trigo, parecido al que había pintado. Gravemente herido, logró regresar a la posada donde se hospedaba. 2 días después, murió acompañado por su hermano Theo, quien lo sostuvo hasta el último aliento. Theo, devastado, fallecería 6 meses después, como si la vida no pudiera continuar sin Vincent. La historia de Auberge es la culminación de su vida, la vida de un hombre que en medio de la desesperación produjo una obra inmensa, cargada de belleza y dolor. Sus últimos cuadros son un testamento cargado con intensidad, incluso cuando la oscuridad lo envolvía. Que descanse en paz. Final. Imagina a Vincent en la noche silenciosa de Saint-Rémy, mirando a través de la ventana del hospital. El cielo se agitaba en su mente antes de que lo hiciera en el lienzo. Los espirales, las estrellas parecían respirar, un cosmos que vibraba con la misma intensidad de su interior. La noche estrellada fue más que un paisaje, fue un espejo de su alma, un intento desesperado de transformar el caos de su mente y su corazón en belleza, de darle forma al infinito. En la actualidad, los físicos dicen que Vincent era un genio, ya que sus pinturas tienen relación con el comportamiento de los gases en las corrientes de convección. Esta propiedad nos menciona que los gases con mayor energía cinética, es decir, los más calientes, tienen menos densidad y suben, y los de menor energía cinética tienen mayor densidad, entonces bajan, representada en la noche estrellada como torbellinos que se descubrieron formalmente 30 a 40 años después. Sin embargo, Vincent no lo sabía en ese momento, simplemente era muy observador. El destino de la obra de Vincent quedó en manos de Johanna Goch-Bogner, la viuda de Theo. Ella, con paciencia y visión, organizó exposiciones, publicó cartas y defendió la memoria de su cuñado. Lo que había sido un trabajo de un hombre incomprendido se convirtió en un legado universal gracias a su esfuerzo. Sin Johanna, Van Gogh quizá hubiera quedado en el olvido. Con ella se transformó en mito. En mi opinión personal, algo que también lo ayudó bastante es que desde pequeño mostró una calidad muy superior tanto en el dibujo como en la pintura, principalmente en las cartas que enviaba a su hermano Theo. Siempre, los artistas que se inclinan un poco más al realismo o a mayor calidad de obras en sus inicios, posteriormente podrán hacer algo un poco más artístico, como el cubismo de Picasso, el impresionismo de Claude Monet o de Van Gogh, el puntillismo, pero todo esto se simplifica con una frase que yo utilicé a mis 15 años en un concurso estatal de pintura, de Pablo Picasso. Aprende las técnicas como un profesional para después romperlas como artista. Si se quiere trascender, de esa forma se tiene que aplicar, mostrando calidad. La vida de Van Gogh estuvo sostenida por un hilo invisible. Aparte de ser su apoyo económico, patrocinador
o mecenas. Theo fue la voz que lo escuchó cuando el mundo lo rechazaba. En sus cartas Vincent confesaba el dolor y su esperanza, como quien se desnuda ante la única mirada que no juzga. No puedo cambiar el hecho de que mis cuadros no se venden, pero llegará el día en el que mi obra valga más que las pinturas. Jesús en palabras semejantes dijo: estos oídos no son para esta boca, recordándonos que la verdad y la belleza son incomprensibles para personas que no están preparadas. Van Gogh murió joven, pero su arte sigue vivo. En apenas 10 años de creación, dejó un legado que sostiene que incluso el dolor más grande trae consigo una luz inmensa. Pasó de vender una sola obra en toda su vida con un valor de 400 francos, $2,000 actuales, a que sus obras estén valuadas en más de 117 millones de dólares en subasta, sin contar obras tan prestigiosas como La Noche Estrellada, ya que el valor calculado de ellas es insuperable. Son obras que son invaluables, pero se estima que, en dado caso de que se vendieran, podrían costar alrededor de 1.2 billones de dólares. Su vida fue un torbellino, su obra una eternidad. Este artista no está sobrevalorado. Hagamos que... Espera. Vimos que Vincent nació siendo humilde. Solo vendió una obra en su vida. Vivió en un hospital psiquiátrico y se suicidó disparándose en el pecho. Un perfecto mártir. Pero ¿estas historias que nos cuentan son verdad? ¿O no completamente y son mentira? Esto lo veremos en un próximo video. Hagamos que trascienda.